Del deporte pasamos a la salud. Pasamos a uno de los momentos más lindos, que es cuando se agranda la familia, cuando estamos en la dulce espera, y el parto también es un momento decisivo, un momento donde las mujeres, las familias queremos acompañar, y qué mejor que hacerlo con profesionales dedicados a este parto respetado, a este parto donde se empezó a hablar hace ya unos años en la provincia de Catamarca. Ya no lo vemos solamente en fotos o lo vemos en las películas, sino que lo podemos vivir, y por eso vamos a hablar con la licenciada Ana Verónica Reynoso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme, como siempre, y difundir estas cosas que muy pocas las difunden, que son re importantes. Sí, sí, y hablamos de este parto en el agua, de esto, hidroterapia, licenciada. Sí, hidroterapia, lo que pasa es que hay varias opciones con respecto al agua como recurso holístico para el manejo sobre todo de las molestias, porque nosotros cuando hacemos obstetricia tratamos de no decir la palabra dolor, porque el dolor en sí es muy individual y no todos lo traducen al dolor como algo malo. Entonces nosotros tratamos de hablar de las molestias que pueden surgir durante el proceso del nacimiento. Se puede usar la hidroterapia. Hay en lugares, por ejemplo, nosotros acá en Catamarca todavía no hacemos partos en el agua. Hay 120 países en el mundo que lo hacen, de los 193 que son. ¿Pero es una cuestión por ley o una cuestión de recursos, de abrir cabezas? Es muy difícil hablar del tema de parto en el agua porque hay mucho miedo, la gente no conoce. Lo primero que piensa, uy, pero ¿qué pasa con el bebé? ¿Se puede ahogar? Sí. Entonces es por desconocimiento, pero en realidad a nivel mundial es una tendencia que ya está recontra comprobado científicamente, hay estudios científicos, la evidencia científica lo dice, que no hay ningún riesgo, todo lo contrario, demuestra que hacia el parto terrestre le agregas agua, es como el combo perfecto, digamos. Entonces se puede hacer hidroterapia. Yo a las mamás que preparo para el nacimiento siempre les aconsejo el uso de la hidroterapia. Si bien no hacemos partos en el agua en ninguna institución de la provincia, que siempre digo, ojalá que en algún momento, capaz que cuando yo tenga, no sé, 70 años, esto se haga. De hecho, la formadora en parto en el agua a nivel mundial, que es con la persona que yo me formé, Bárbara Harper, ya es una mujer que está pisando los 80 años y ella hoy en día anda por el mundo y orgullosa de haber empezado con esto cuando nadie creía, y hoy en día es la encargada de la sede mundial de partos en el agua. ¿Por qué crees que no creía la gente en esto? Por miedo. Y el miedo tiene que ver con desconocimiento. Lo mismo pasa cuando van las mamás a verme para prepararse para el parto. Entonces es como que el miedo bloquea a todo el mundo, sí. Pero el miedo viene también del hecho de no conocimiento. Vos decís, uy, ¿cómo van a hacer mi bebé en el agua? Lo primero que piensa se va a ahogar. Y sale de la panza y que está lleno de líquidos. Y, sí, o sea, lo que más sabe es anfibio, en realidad el bebé es anfibio en el agua. Y el agua es mágica. Nosotros venimos del agua, de hecho es nuestro medio inicial. Si bien uno no se acuerda, siempre digo de que las primeras memorias guardadas de todo ser humano es el nacimiento. O sea que según cómo yo vengo al mundo y en qué contexto lo hago, es como yo voy a hacer en mi vida adulta, desde el estrés, que es súper importante. Por eso esto del parto respetado, del respeto al momento, de la intimidad, de la no intervención. Y el agua, si hay algo que hay que agregarle a un parto fisiológico, es agua. Entonces se usa la hidroterapia, yo la recomiendo mucho, que es no el parto propiamente te he dicho, por lo que no se hace todavía acá en Catamarca. En otras provincias sí se hace, en Buenos Aires se hace, en Mendoza se hace. ¿Acompañar algún sí, en otra provincia? Sí, porque en la formación, bueno, yo es como que siempre ando en la búsqueda, me voy formando y a donde puedo meterme me meto, a donde me dejan. Obviamente que también es complicada la práctica, porque volvemos a esto de
de los que estamos en el camino del respeto al nacimiento, del respeto a la mujer, al recién nacido, es como que es muy difícil la práctica porque no puede estar mucha gente, porque también es toda una cuestión de respeto, entonces los pocos que estuve son majestuosos, digamos. Porque no hay que intervenir, en realidad el que está ahí, nosotros en obstetricia siempre digo lo mismo, siempre hice un parto, nosotros no hacemos partos, acompañamos los partos y lo que tiene que hacer el profesional es estar calmo, pasivo, acompañar y hacer la intervención si se necesita. En el parto, en el agua hay menos intervención y justamente no se hace nada, está uno al lado esperando el nacimiento y acompaña, ¿sí? Acompaña desde el amor también. He visto un par de videos que me acuerdo a los nenes chiquititos recién nacidos que tenían días, lo tiraban en la pileta. Claro. Y vos decías, ¡ay! No, dice, el instinto de ellos es nadar, o sea que lo primero que van a hacer es hacer patita de perro, como decían, y salir a flote y vas a ver que... Yo me veía los videos y digo, está loca las madres de esto porque los tiraban al agua. Ahí te cuento por qué, en realidad los recién nacidos, que ese es el primer miedo que tienen las mamás o las personas en el común de la gente. Los bebés nacen con un montón de reflejos, son lo más los bebés. Los bebés son los que desencadenan el parto, son los que dicen cómo, cuándo. Previo al parto empiezan a desencadenar una serie de hormonas que son el disparador para que el parto suceda. Y tienen reflejos que uno es el reflejo de inmersión, que ahí viene a actuar el tema del parto en el agua. Los bebés, mientras están bajo el agua, no respiran. En realidad, lo que hacen es, mediante este reflejo, cierran la glotis y entran en apnea, que es no respiran. Por eso los bebés, inclusive la matronatación, los bebés lo conservan hasta 2 meses posteriores. De hecho, el bebé respira realmente recién a las 78 horas de nacimiento. Las primeras respiraciones son las respiraciones las más cercanas al parto, pero el bebé bajo el agua hay que esperar inclusive 2 minutos y cuando recién cuando hace los partos cree que los bebés cuando uno corta el cordón respira y en realidad no, porque el otro reflejo es el contacto del aire con la cara en contacto con un nervio que se llama trigémino. Son todos reflejos que son maravillosos, entonces el bebé mientras vos lo tenés abajo del agua está perfecto. Por eso pueden hacer matronatación, por eso uno los mete al agua y van por abajo como si nada, porque todavía tienen esta capacidad mitad anfibia para poder estar en su medio en realidad, porque esta transición hasta la vida terrestre hay un tiempo, no es que es de golpe. Por eso también durante un parto en el agua es importante que la persona que está asistiendo esté capacitada y entienda los tiempos. El gran problema que hay en la obstetricia moderna es la no espera, el te corto el cordón, el salgo corriendo con el bebé. El parto en el agua hay que esperar esta transición entre que el bebé está abajo, de hecho la hace la mamá, no lo hace el profesional. Todo lo que es parto en el agua, la mamá y el bebé es la participante principal. Ella misma se le explica, lo tiene y de a poco hay que ir subiéndolo hasta que ese contacto con el agua para que esta transición sea lo más amorosa posible. Y después, de hecho, salen a la vida terrestre y también tienen un tiempo importante de transición que hay que respetar. Inclusive los bebés que nacen de parto acuático, cuando nacen con los ojos así abiertos, re grandes, y es un signo súper importante para decir este bebé está perfecto. Y tiene los ojos súper abiertos abajo del agua y vos los ves y decís, wow, que eso no pasa en un parto terrestre, vaginal, que por lo general salen con los ojitos más cerrados, más apretaditos porque les molesta la luz. En el parto en el agua salen así con los ojos y están abajo del agua y vos los ves así como si fueran... Claro, están en su medio. Más allá del miedo que por ahí no se conoce, el desconocimiento que estabas diciendo anteriormente, ¿por qué no se hacen estos partos, por ejemplo, en Catamarca? ¿Qué estaría faltando? Personal capacitado, claro. Porque siempre digo lo mismo, hay que actualizarse, hay que capacitarse, no me puedo quedar solamente con lo que yo aprendí hace 20 años atrás en la universidad, porque lo que es salud y medicina avanza y es importante capacitarse. Y tener personas capacitadas e idóneas para que lo hagan.
acá en Catamarca soy la única persona que tiene la certificación internacional. La hice porque me gusta todo, yo soy una defensora absoluta de las mujeres durante el nacimiento y siempre trato de buscar herramientas que sean para mejorar. Siempre me dicen, uy, pero acá no se hace, no me importa. En algún momento se hará, no lo hago para que aquí y ahora a veces hay cosas que no, vuelvo a lo mismo. Cuando tenga 70 años capaz que se haga y voy a estar muy feliz. Y vas a ser la primera en asistir a un parto y del agua. ojalá que sí, pero estamos siempre en tratativa. Yo en la maternidad trabajo con una médica que siempre la nombro porque es la que me sigue siempre en todo, que es la doctora Villagra. Y siempre estamos ahí como queriendo poner cosas. Yo trabajo en la maternidad provincial. Ya hemos charlado de hacer por lo menos la hidroterapia, vuelvo a lo mismo, porque si no se hace el parto, sumergir a las mamás en una tina con agua es súper importante porque acorta los tiempos del trabajo de parto, relaja la musculatura, baja la presión arterial en las mujeres, que la presión arterial es... los cuadros, de hipertensión arterial en el embarazo son el enemigo como número uno en los que hacemos obstetricia. El agua baja hasta 15 milímetros de mercurio, la presión arterial, hay menos desgarros, hay menos intervenciones, no se requiere uso de episiotomía, todo eso solo con meter a una mamá en una pileta con agua a cierta temperatura que produce toda esta relajación. Y vuelvo a lo mismo, si la mamá está cómoda y está relajada, el bebé está cómodo y está relajado. Entonces ese momento es súper importante. Entonces conseguir solamente una tina con agua sería un montón para poder usarlo como recurso holístico y eso solo disminuye un montón las intervenciones, evita internaciones en terapia intensiva de la mamá y del bebé. Se acortan mucho los tiempos, inclusive para los gastos que requiere una internación, claro. Se acortan mucho más, o sea que tiene un beneficio en todo nivel, hasta institucional. La persona que atiende partos en el agua se siente mucho más relajada también, el que está asistiendo está en más comodidad, está más tranquilo, pues la mamá está más tranquilo. Entonces todo es una energía que se crea, porque si tengo una mamá estresada, yo me estreso, claro. Es todo un conjunto de cosas que llevan a una serie de intervenciones innecesarias, que es lo que queremos evitar en los nacimientos respetados. Si viene una mamá y dice, yo quiero tener mi parto en el agua, ¿se puede hacer? ¿Se puede hacer en Catamarca? No, porque no hay dónde. No hay, vuelvo a lo mismo. No hay ninguna institución privada que lo tenga. Se requiere un protocolo y se requieren piletas que no necesariamente tiene que tener ciertas características, pero se necesita una pileta y personal capacitado, porque yo cuando hice mi capacitación, todo el equipo se tiene que capacitar, no solamente el que asiste el parto propiamente dicho, porque en el nacimiento hay un equipo, hay enfermeras de neo, hay pediatras, hay enfermeras de obstetricia, todo ese equipo tiene que estar capacitado para la atención en un parto en el agua. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar atentos a hablar el mismo idioma. Es como cuando en obstetricia saber el protocolo, porque si no es como que no se podría llevar a cabo. No se requiere mucho sino capacitación y una pileta con agua, que vienen piletas puntuales que se venden, que se las alquila, pero se puede adaptar tranquilamente. Piletas inclusive se pueden hacer en los famosos hidromasajes, en los jacuzzi, se pueden adaptar, obviamente haciéndole con las características que corresponden, porque tiene características y se puede hacer tranquilamente, pero por ahora no se hace. Por ahora no se hace. Licenciada, de un tiempo hasta acá es como que se ha cambiado también la mirada en esto de acompañar a las mamás, en esto del cuidado, de ser amorosos, pero también hay otra parte que es como dura, como que no puedes tener un hijo, no, mira, yo tengo 10 hijos. ¿Existe todavía esa comparación tan dura? ¿A qué se debe? Sí, existe. Es una lucha constante el tema del respeto al nacimiento, de la no... Vuelvo a lo mismo, la gente, yo cuando hablo con las mamás siempre digo, la experiencia tuya es única, lo que le pasó a tu mamá, a tu hermana no tiene por qué pasar, o a tu amiga no tiene por qué pasarte a vos, y la mujer embarazada siempre fue como punto de comercio, se le vende todo, entonces es un momento tan importante y donde se mueven tantas hormonas y tantas angustias, tantos miedos con respecto al embarazo, entonces es como que
Se usa mucho esto para crear más miedo, entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con la no espera, con no... La mayoría de los profesionales hoy en día es como que perdieron, la partería es un arte ancestral y se está perdiendo. Todo se basa en estudios basándose en la patología. La normalidad tiene que ver con dónde vos haces un estudio, entonces tenemos que empezar a ver lo que es normal y fisiológico primero para aprenderlo y después hablar de patología. Entonces hay mucho miedo, entonces con el miedo inclusive del profesional, no, ante el miedo te opero, ante el miedo te... Entonces, y a eso se le suma el maltrato que hay con respecto a qué digo, cómo lo digo, qué hago durante la asistencia a un parto. Hay mucha violencia todavía. Sí. Debo reconocer que menos. Ahora volvimos, yo me siento muy orgullosa porque si bien todavía no estamos, como decir, al 100%, pero hemos logrado un montón de cosas, por lo menos a donde yo hablo de la institución a donde yo trabajo, en la maternidad provincial, hemos logrado un montón de cosas con respecto a reaprender la obstetricia y volver a esto de lo fisiológico, a la no intervención. Nosotros en la maternidad hemos logrado, con respecto a esto, y a siempre hacer hincapié en lo mismo hasta el cansancio, porque yo digo siempre voy y hablo de lo mismo, a no hacer, por ejemplo, una práctica que a las mujeres le tienen mucho miedo, que es hacer la famosa episiotomía, que es un corte que se hace en las mamás primerizas para ampliar el canal de parto y que el bebé pueda nacer. Esto antes se hacía de rutina y las mamás primerizas eran las víctimas, y la evidencia científica dice que no hay que hacerla de rutina y que en realidad es preferible que se haga un desgarro o un pequeño desgarro y no hacer un corte completo donde nosotros creamos un daño total del piso pelviano. Esto también tiene que ver con cómo yo asisto a este parto, la posición, no hacerla pujar cuando no tiene que pujar. El parto en el agua ayuda un montón a la no intervención de cortar, de lacerar. Entonces, nosotros hoy en día hemos logrado cambiar los números en nuestra maternidad y hoy yo me siento muy orgullosa de ver colegas y profesionales que trabajan conmigo que ya no hacen episiotomía y le perdieron el miedo a esto, decir, no, vamos por lo más fisiológico y vamos como en ese camino con pequeñas cosas, vamos cambiando para acercarnos más al parto más humanizado y respetado posible. Y volver un poco a lo normal, porque esto están hablando de los miedos que les inculcan cuando quedan embarazadas. Uy, ya vas a ver, y que esto, y que aquello, y que el dolor, y que... Ya van, creo que las madres, ¿no? Sí. Van ya mentalizadas con eso y con toda esa cargazón Sí. de todas las experiencias, de todo el entorno que tenés, desde tu abuela, pasando por tu mamá, por todas las tías, por las amigas. Y lo que estás diciendo es esto, no todos los embarazos son iguales y no todos los partos son iguales. Y igualmente los umbrales de dolor son muy diferentes, el dolor también está muy asociado a vivencias emocionales, hay mujeres que vos las tocas y les duele, hay otras que no sienten nada, pero está muy asociado, el nacimiento y el parto está asociado a un montón de... intervienen 33 hormonas que son las hormonas del parto y esas hormonas, los disparadores son los estados de estrés, de amor, de pasión. Entonces, si yo a una mamá la estreso, o obviamente que le va a doler más, viene todo este ciclo de temor, miedo y dolor. O sea, es como un círculo vicioso, digamos. Sí. ¿Te parece cada 15 días que hacemos este? Sí, me encanta. Me encanta a mí también. Porque la verdad que se habla muy poco de esto, Sí. seamos sinceros, poco y nada. Y bueno, está el espacio que podemos brindarlo para que aquellas mamás que están siendo primerizas, que están cargadísimas de miedo, porque vos las escuchás hablar y ya vienen con y todo este eso. miedo también de las experiencias, tal vez de no decirlo, porque no, pues ya está, ya nació, me quiero ir. A mí me pasó de que lo tuve, preeclampsia, me pusieron en terapia intensiva, me quemaron el pie y yo no dije nada. Después estaba toda recuperada, pero andaba ringa por 2 meses porque me quemaron el pie con... Y vos decís, no denuncié, no hice nada por mi bebé, pero yo creo que eso también es una falta de respeto, de que la mamá no pueda salir bien de su parto. Entonces cosas que hay que hablarle, y creo que este es el medio también para poder llegar. Vos sabés que hay una ley, yo siempre a las mamás que preparo para la maternidad les paso la ley de parto respetado.
Vos sabés que, volviendo a lo que vos decís, la mayoría de las mujeres se dan cuenta que sufrieron violencia después. Sí. Mucho después. De hecho, la ley existe porque se inició con una mujer que se dio cuenta en su segundo nacimiento que el primero había sufrido violencia. Y después, con el tiempo, hizo la denuncia de todo lo que a ella le había pasado y ella decía que le habían robado su derecho al nacimiento de manera fisiológica y respetada. Entonces yo siempre hago mucho hincapié en que hay una ley, que tienen, la información es súper importante. La mayoría de las mamás va y se entrega al profesional y no sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que sí se recomienda, qué es lo que no, sobre todo con respecto al trato, a la no separación de ningún momento del bebé, siempre que el bebé no requiere a la mamá una internación en terapia, pero siempre tienen que estar juntos, que el bebé es de uno y no de la institución. Entonces es súper importante informar y que las mujeres sepan cuáles son sus derechos para poder decir, no, mira, esto no está bien, yo sé que no está bien. Pero si yo no lo sé, no lo conozco, no me puedo defender. Sí. Entonces, ¿Te parece que en 15 días hablemos de la ley pura y exclusivamente para que la gente también la conozca y por ahí? Hablaste del desconocimiento desde el principio y también creo que esto desde la ley de la maternidad respetada también, del parto respetado también creo que hay un desconocimiento general. Sí. De hecho me estoy enterando que hay una Sí. ley. 25.929, si la quieren buscar, esa es la ley de parto respetado. Y de hecho quizás la hagan alguna modificación, porque obviamente que ya desde que se hizo ahora hay algunas cositas que pueden haber cambiado, pero sí, es muy importante. Me encanta. Te esperamos en 15 días, Sí, ¿te parece? me encantaría. Y Muchas seguimos gracias. hablando de este tema para, bueno, está el programa, se puede hablar tranquilamente y podemos también por ir educando un poquito más con respecto a esto. Sí, me encanta. Muchas gracias siempre por el espacio.